El salmo responsorial nos hizo rezar: ven, Señor, a salvarnos. Todo buen católico no espera de nadie más la salvación. No busca fuera de Cristo quien lo salve del mal. Estamos siempre amenazados por el mal. Y lo vamos a encontrar en dos órdenes. Primero, en el orden material, estamos amenazados por enfermedades, por accidentes, por fenómenos naturales, terremotos, qué sé yo. Estamos amenazados por la inseguridad, por hombres malvados. Materialmente estamos amenazados por la muerte, pero a nivel espiritual también. Estamos amenazados por el demonio, por el pecado, por los vicios, por nuestras propias debilidades. Así que el mal nos acecha, pero solo Cristo nos salva y de Él esperamos que nos salve. Así que un hijo de Dios no busca salvación, por ejemplo, para cualquiera de esos males en el ocultismo, porque esa salvación, ese bien posible que pudiera encontrar en el ocultismo, será un bien falso. Su situación se volverá peor. De momento parece que alivió, pero no es así, porque es un Dios falso. Uno de los daños que hace ese bien falso es que enferma el alma, porque esa persona, al buscar la salvación en el ocultismo, cometió un gravísimo pecado contra el primer mandamiento. Ha desconfiado de Dios y se fue a aquello que Dios prohíbe, que se confíe en eso. Así que un buen católico, cuando está amenazado por el mal, ¿qué dice? Ven, Señor, sálvame. Ahora bien, hoy la Sagrada Liturgia, en la segunda lectura, nos dice: ya que usted es una persona que espera que Dios lo salve, sea paciente hasta la venida del Señor, es decir, hasta que efectivamente me salve y luego nos salve a la iglesia ya en el final de la historia. Que tengamos paciencia, que tenemos que saber esperar que el Señor venga. Y cuando uno lee las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que todos esos héroes bíblicos que esperaron en el Señor, les tocó que tener paciencia. Pero el Señor no les defraudó. Pero no solo ellos, los santos, la Madre Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández, todos ellos sabían esperar. Ahora bien, ¿para qué Dios nos hace esperar su salvación? En primer lugar, para que maduremos como hombres y mujeres de fe, lo cual es necesario para agradar a Dios. El libro de los Hebreos nos dice: sin la fe nadie podrá agradar a Dios.
Y además, mientras nos hace esperar, eso nos obliga a renunciar a nuestros bienes, o mejor dicho, a nuestros planes personales que son defraudables siempre, para que nos sometamos a los planes de Dios, para que nuestra vida la sometamos a los designios de Dios, que no defrauda a nadie. Ahora bien, esta paciencia, ¿cómo la logramos? Porque no es una paciencia natural, como por ejemplo la paciencia que tenemos que esperar cuando tenemos hambre, que la comida esté lista. Cuando en casa tenemos que esperar que el que se está duchando salga. Eso se llama paciencia natural. Nosotros necesitamos entender que esta paciencia que nos está pidiendo es espiritual. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, para tener esta paciencia es necesario tomar en cuenta 5 cosas. La primera, tener vida de iglesia, porque no esperamos solos. No existen los Rambos cristianos, es decir, los que pelean solos. No, somos hermanos. Y Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío. Yo necesito la iglesia para saber esperar. Y con otros hermanos nos animamos, porque no solo espero mi salvación, espero la salvación de mis hermanos también, de la iglesia. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es vida de oración continua, sin desmayar. Segundo, vida de sacramentos, matrimonio, y especialmente confesarse y comulgar con frecuencia. Cuarto, servicio, o sea, la caridad, porque sin la caridad todo pierde valor. Pierde valor estar en la iglesia, pierde valor la comunión, porque dice la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 2, que si podemos tener fe como para trasladar montañas, pero si no tengo caridad, nada soy. Y dejo de último el siguiente, vida de palabra de Dios. El que quiera tener esta paciencia tan potente que la tienen los santos, ha de saber que su discurso mental y verbal tiene que ser con palabra de Dios. Todo aquel que hace las 4 anteriores, pero su discurso es, pero ¿por qué no me escucha el Señor? Tanto que he rezado, y este tema económico. Si ese es el discurso, no habrá esta paciencia. El discurso tiene que ser palabra de Dios. Mi pensamiento tiene que ser tomado por la palabra de Dios. Yo tengo que decir, mis pensamientos son la palabra de Dios y mi discurso verbal es la palabra de Dios. Qué diferente es decir, oh Señor, creo firmemente que en todas las cosas tú intervienes para bien de los que lo aman. Eso produce un efecto maravilloso en el mundo emocional. Que el mundo emocional nuestro sea guardado, protegido por la esperanza. Esa es la paciencia que hemos de cultivar, la espiritual.
la palabra de Dios de hoy nos pone un ejemplo. San Juan Bautista. Este hombre estaba en la cárcel, pero la cárcel no lo torturaba. Además tenía latente la posibilidad de que fuera asesinado. Tampoco lo torturaba. ¿Por qué? Porque San Juan no vivía para sí mismo. No andaba buscando sus planes personales. No utilizó a Dios para hacer sus propósitos. A ver cómo vestía. Pues a la moda, con piel de camello. ¿Y qué comía? Saltamontes y miel silvestre. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no estaba distraído, pensando en sí mismo, que el hombre estaba centrado. Él sabía que su existencia consistía en cumplir el sueño de Dios y el sueño de su pueblo. Él tenía que prepararle el corazón a los hombres para que recibieran al Mesías. Y cuando ya el Salvador llegó, estaba pleno. Tenía la alegría que hoy, el tercer domingo de Adviento, se nos está proponiendo. Alégrense en el Señor. San Juan Bautista estaba alegre en el Señor. No alegre porque se acabaron los problemas. No alegre porque se estaba vistiendo a la moda. No alegre porque la economía estaba desbordante. No, alegre en el Señor. Así que la cárcel, si había alguna tortura, no era nada, porque la felicidad era mayor, porque el Señor estaba ahí. Finalmente, santos, en la segunda lectura nos colocan una imagen muy bonita donde nos animan a hacer como los labradores que siembran, esperan los frutos y mientras llegan los frutos esperan las lluvias tempranas y tardías. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras usted y yo esperamos en la salvación, el Señor nos va colmando de gracias. Y cuando llega la salvación, estaremos mucho más ricos que antes en bendiciones de Dios. O sea, el que espera en Dios no pierde el tiempo. Llegan demasiadas gracias. De manera que cuando Cristo llega y salva, o sea, todo fue un negocio perfecto. El plan de Dios era perfecto, diremos, cuando justamente ya llegó la salvación para tantos males, detalles que van pasando en la vida. Buenos santos, concluyamos. ¿En quién van a esperar salvación? En el Señor Jesús. Él es mi Salvador. ¿Qué hace la Virgen María y qué hacen los santos? A ayudarme a esperar en el Señor. Favorecen esta santa espera que no defrauda a nadie. El santo evangelio que hemos leído tiene esta expresión potente que nos debería mantenernos firmes hasta el día en que todo termine. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Lo decimos. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Sea alabado Jesucristo.